Jesús, Aranza, Fernando. Como saben, estas charlas se suceden inmediatamente una después de otra, entonces tenemos que ser muy rigurosos con el tiempo, pero fuera de eso, los compañeros pueden usar esta hora como mejor prefieran, ¿no? Como ustedes han visto también, tenemos todas estas charlas están siendo interpretadas inmediatamente de manera simultánea por compañeros de lenguaje de señas que hacen un trabajo extraordinario y a los que les agradecemos mucho su presencia. Sí. Algo así. Les dejo el micrófono. Bienvenidos, un aplauso para ellos, por favor. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Mi nombre es Fernando Buenabad y además de un saludo emocionado por poder venir a mi país. Vivo fuera del país hace muchos años, así que este es un reencuentro para mí con muchos valores, con este valor de este lugar, con esta emoción de ver esta plaza hoy así, y con estos compañeros, por cierto, con quienes hace años que venimos militando y coincidiendo y luchando juntos. Tengo poco tiempo, así que trataré de hacer algo muy esquemático, muy breve en esta exposición. Es muy probable que una de nuestras más grandes debilidades en América Latina, visto desde las luchas emancipadoras que vienen desarrollándose en las décadas recientes, es muy probable que una de las más grandes debilidades nuestras sea la debilidad comunicacional. Es muy probable que podamos y debamos poner en agenda hoy la debilidad comunicacional, si es así, si esta fuese parte de esta problemática de nuestro continente hoy, que la pusiésemos en perspectiva respecto a los acontecimientos recientes en las décadas anteriores, pero sobre todo en los acontecimientos que vienen hacia los meses y años inmediatos, donde la derecha y la extrema derecha recrudecen sus ofensivas en un escenario que hoy caracterizamos como escenario de guerra mediática, y que ese escenario de guerra mediática va tomando ribetes y matices y estrategias y tácticas diversas para golpear en la base la conciencia de los pueblos, para golpear en la base la capacidad organizativa de los pueblos y para deprimirlos a como dé lugar, para que dejemos de confiar en las fuerzas populares, para que dejemos de confiar en que tenemos futuro, para que dejemos de confiar en que organizados se pueden lograr muchas cosas. Y ahí están nuestros pueblos hermanos de toda la región poniendo pruebas diarias de que se pudo y se puede la batalla allá en Argentina, a unas horas de un intento de magnicidio, de que se pudo y se está pudiendo en Brasil a estas horas, de que se pudo y se puede en Colombia, de que se pudo y se puede en Chile, de que se pudo y se puede en Honduras, de que hay un continente pues en el que por abajo recorre un gas extraordinario que es vivificante, que es potente, que es enamorador y que es comprometedor con fuerza. Pero porque eso existe, porque eso está dándose en pleno desarrollo, por eso hay fuerzas de la derecha y la ultraderecha orquestando un mapa de ofensivas mediáticas que Aranza seguramente hará referencia a alguna de esas. Ya estoy spoileando tu exposición. Pero que bueno, que se presentan de manera diversa, sistemática y profunda hoy. Una de ellas son desde luego las fake news, las falacias que se publican todos los días y a todas horas. Una de esas guerras mediáticas, uno de esos campos de guerra mediática es desde luego el sistema de operación desde las mesas de redacción, donde se articula la falacia, se fundamenta la falacia, se difunde la falacia y se establece como un sentido común, o común, mejor dicho, sin sentido común, desde el cual se logra construir afirmaciones sobre premisas inexistentes
para construir credibilidades que son funcionales al modelo hegemónico. Entonces, no tengo tiempo para detenerme ahora en la casuística, que hay cientos de ejemplos ahora mismo dando vuelta en el continente. No de la historia reciente, de las décadas recientes, de esta misma mañana, que están operando ya en todo el continente, porque ellos dominan dos campos de trabajo para ellos fundamentales. Son los reyes de la ubicuidad y de la velocidad. En unos cuantos minutos siembran una falacia en el planeta entero. Son capaces de lograr que en 10 minutos, contado con reloj en efectivo, en 10 minutos el intento de magnicidio contra Cristina Fernández en Argentina pasara al mundo como una especie de autoatentado para hacerse publicidad ella, que está necesitando para la campaña política. Así de grave, así de tremenda la construcción de la falacia contra todo sentido común, contra toda racionalidad. La estrategia de las fake news opera principalmente como un agente de provocación, ¿no? Este problema y otros más, yo generalmente trato de sintetizarlo en 10, no voy a poder hacerlo ahora, pero hace décadas, en el año 1980 se publicó un primer informe que Naciones Unidas junto a la UNESCO pidió. Entonces estaban preocupados porque había 600 dueños, eran 600 más o menos los dueños de los medios de comunicación en el mundo, y ya andaban asustados por eso. Decían, 600 son muy poquitos para tener el control de todas las revistas, de los periódicos, las televisoras, las empresas productoras de cine. 600 eran poquitos, pues ahora son 9. Es decir, el proceso de concentración monopólica de medios de comunicación se aceleró de tal forma que el propio informe que se publicó en el año 80, conocido como Informe McBride, ahí decía, se llama Un Solo Mundo, Voces Múltiples, ahí decía, el proceso de concentración monopólica es una amenaza directa contra las democracias. Lo veían venir desde entonces. Ahí está advertido que los estados deben intervenir en un proceso de democratización de los medios de la comunicación, que tiene que haber un proceso de democratización que comience por transparentar la política, por transparentar el financiamiento de la política, por transparentar el financiamiento de los medios de comunicación, y dejar de pensar que los medios deben ser solo privados o solo del Estado, y que debería haber una proposición social política de amplio espectro que incluyese medios alternativos y comunitarios cuya dependencia no fuese más que la dependencia semántica de los propios temas que a las comunidades les competen en las bases. De modo que la agenda de ese gran movimiento democratizador fuera la agenda de las luchas sociales desde abajo, y tuviésemos la versión comunicacional de los estados con sus responsabilidades específicas jurídico-políticas, lo que los medios privados dicen que es la lógica del mercado comunicacional, donde entienden la información como mercancía, y después, por supuesto, los pueblos habilitados con fortalezas comunicacionales. Eso es lo que dice ese documento. De ahí a la práctica tenemos desastres, tenemos abandonos y tenemos indiferencia, y no hemos sabido sostener lo que aquella comisión de estudios sobre los problemas de la comunicación hizo en ese informe, y no hemos sabido ni siquiera ni mantenerlo, ni profundizarlo, ni enriquecerlo. Hoy por hoy, por eso digo, entre otras cosas, que esta es una de nuestras grandes debilidades en América Latina. No hemos logrado construir los frentes de unidad comunicacional para la América Latina. No logramos todavía construir una agenda común. Imagínense ustedes que fuésemos capaces de, por ejemplo, de poner nosotros en acuerdo de agenda semántica con toda la región, que es un archipiélago importantísimo de voluntades comunicacionales. Hay millones de personas hoy con ganas de decir, de publicar, de escribir. Hay radios alternativas y comunitarias, cierto, muchas, miles. Es un gran archipiélago, enorme archipiélago de voluntades comunicacionales, pero inconexo. Es un archipiélago que no logra conectarse consigo mismo. Imaginen ustedes que fuera posible un acuerdo político semántico con ese archipiélago que dijera: ¿sabes qué? Que esta operación que se está dando en México contra López Obrador, diciendo que está chocheando, aunque él lo diga, pero lo dicen aquellos para desautorizarlo, para descalificarlo, para ponerlo fuera de combate,
¿Qué pasa si hay un continente que se decide opinar sobre esto y que convierta una falacia mediática como la que ya ronda en los noticieros que yo vi esta mañana, que pudiera convertirse en un debate que fuera un clamor continental? Y entonces tendríamos eso, una fortaleza de construcción basada en la organización de esas alternativas comunitarias y de comunicación. Es un desafío del cortísimo plazo. Es un llamado de atención sobre una situación de guerra mediática que en el muy corto plazo, es decir, en los próximos procesos electorales como el que viene en Brasil al final de mes, como los que vienen en toda la región, como el que viene en México, es urgente un proyecto de unidad comunicacional de los pueblos, por abajo, la agenda nuestra, discutir nuestros temas, proponer la agenda de la discusión por abajo. La única forma posible de luchar contra las falacias mediáticas es construir una corriente de comunicación con la verdad como divisa, como bandera. Y ese compromiso tiene que cursar un montón de campos diversos, y con esto concluyo mi intervención. Necesitamos un proyecto de comunicación emancipadora y emancipada a su vez. Tenemos, por ejemplo, en América Latina, más o menos 1000 facultades de comunicación. En la mayoría de ellas, para ser más preciso, 85%, la dosis, la base, la inyección ideológica llamada bibliografía, que le imponen a todos los chavos que estudian, son las corrientes de formación comunicacional del imperio, que transitan por las aulas con profes que repiten como loros el modelo mercantil de la comunicación. Ese trabajo no lo hemos hecho, y hay un debate adentro de las academias que nos debemos a propósito de cómo se están formando los profesionales de la comunicación ahora, para que en lugar de estar siendo profesionales de la falacia o de la fake news, se vuelvan profesionales de la verdad de los pueblos. Y necesitamos hacer un gran debate sobre la formación de las nuevas corrientes de pensamiento emancipado y emancipador. Recuperar las grandes importantes tesis que sí tenemos. Las hubo en la Mesoamérica de este país. Acá en la herencia cultural prehispánica hay contribuciones importantísimas a los procesos comunicacionales. La palabra comunicación, entre otras de sus acepciones más valiosas, significa construcción de comunidad. Y acá había y hubo pensadores que a eso se dedicaron y que eso produjeron, y que es un baluarte que desconocemos de una manera verdaderamente llamativa, y yo diría que nos responsabiliza frente al presente. Hay que recuperar esa base, hay que reconstruir las grandes herencias de las victorias semánticas y semióticas de nuestros pueblos, y con eso construir la base para esta etapa, porque el tiempo corre, porque tenemos frente a nosotros un futuro exigiéndonos mayor unidad, mayor organización, mayor fuerza, y un tiempo que nos exige no confundir la grilla con la política, un tiempo que nos exige desterrar las falacias, pero desorganizados no se puede, pero sumidos en las teorías de ellos no se puede, y desperdiciando las oportunidades por lo que sí tenemos, se vuelve casi obsceno. Mil gracias, un gran abrazo para todos. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto estar acá en México de nuevo. También acompañado, un honor formar parte de esta mesa con dos grandes expertos en el área de la comunicación, tanto en la teoría como en la práctica. Y yo, pues bueno, ahí como diríamos en el Estado español, hago mis pinitos y voy a dedicarme a dar una panorámica sobre lo que sería más mi campo de análisis desde la mirada geopolítica, entendiendo a los medios de comunicación como actores para la reconfiguración geopolítica en un contexto político en la región, en América Latina y el Caribe, aunque no se da este proceso exclusivamente aquí en el área, donde pues en los últimos años ha habido toda una emergencia de gobiernos de una plural izquierda en diferentes oleadas, también con reflujos que obviamente no se pueden explicar sin las luchas populares previas, ¿no?, que han aupado a esos dirigentes a las respectivas presidencias, y que bueno, cada caso es pormenorizado, no vengo aquí a hacer un análisis de lo que han sido los gobiernos progresistas, pero sí digamos que es el marco, ¿no?, para entender de dónde viene la ofensiva o por qué viene la ofensiva.
Sin duda la comunicación, como ya ha planteado Fernando, pues es un campo de batalla, un lugar en disputa. Estamos ante lo que muchos analistas han denominado la guerra mediática, una guerra que conecta, por supuesto, con esas estrategias nada nuevas de guerra psicológica, de conquistar las mentes y los corazones de los pueblos, de disputar ese sentido común, ¿no? de convencer a la gente de ideas que vayan incluso en contra de sus intereses de clase, que ese es el papel de unos medios que, por supuesto, sabemos que tienen unos intereses de clase muy determinados en tanto en cuanto pues, son conglomerados de propiedad empresarial o de determinados fondos financieros, como está sucediendo, ¿no? en los últimos años, que pues obviamente no van a comprar un medio de comunicación para difundir las bondades del socialismo o para difundir qué buenos son los pueblos que se rebelan ante el orden de Estados Unidos, por ejemplo, aquí en la región. Entonces, unos medios que tratan cuando menos de legitimar el orden existente, ese orden que parece invisible, que es aideológico, ¿no? Porque todo lo que va con la corriente parece que no tiene ideología, y dentro de la legitimación de ese orden existente, un orden capitalista, pues obviamente es no cuestionar el reparto de la riqueza injusto, no cuestionar pues, la existencia de clases sociales, hasta negarlo, etcétera. Esta guerra mediática no es solo mediática, ¿no? Yo creo que aquí está la importancia de leer también a otras personas de otras áreas, leer a los militares, por ejemplo. Sé que es un tema delicado aquí en México ahora que está tan de moda, ¿no? Hablar del tema militar. Y nosotros en el Estado español, por supuesto, tenemos una relación, la izquierda, muy conflictiva con el poder militar, ¿no? Por su participación en el golpe de Estado, el franquismo, etcétera. Pero es interesante leer a los militares y aprender, ¿no? Cómo conciben ellos esta guerra. Bueno, estamos en una guerra híbrida, según algunos teóricos, que es una guerra donde los aspectos comunicacionales son clave, ¿no? En tanto que se utilizan para esa disputa por las percepciones, por el sentido común. ¿Y qué es una guerra híbrida? Pues sería el uso de todos los instrumentos al alcance de un actor político o de un actor militar, depende de quién la lleve adelante, porque pueden ser unos actores evidentes o unos actores que estén en la retaguardia, para debilitar y desmoralizar a un enemigo en el ámbito político, militar, económico o social, ¿no? Una guerra que no es convencional, es decir, que hace uso de elementos, por ejemplo, como las redes sociales, ¿no? Tocando aspectos centrales que hemos visto en campañas electorales y no solo, ¿no? Como los gobiernos de izquierda que llegan al poder, si es que tienen todo el poder, todos los resortes del poder, incluso gobernando, se encuentran con toda una serie cotidiana, ¿no? de campañas mediáticas que también se expresan en redes, puntualmente a veces con la creación de hashtags es profeso, o bien con generar determinado clima de opinión a través de trolls, bots, etcétera, que está estudiado, ¿no? No es algo casual, hay gente que pone mucha lana para que eso sea así y, por supuesto, para hacer pensar a la sociedad, a lo mejor no a la de los países, pero sí hacia afuera, que bueno, hay un descrédito por parte de esos mandatarios, hay unos temas en la agenda que no son a lo mejor ni los temas de los que se habla en el país, etcétera. Entonces, es importante entender esta guerra comunicacional en este marco bélico y tenemos un caso paradigmático. Ustedes seguramente pensarán pues, en lo que viven aquí en México, pero bueno, todos sabemos que en la región, si hay un país y un liderazgo que ha sufrido los ataques de la prensa más que nadie y una guerra híbrida de amplio espectro en todos los frentes, ha sido Venezuela, ¿no? La República Bolivariana de Venezuela, antes con Hugo Chávez, ahora con Nicolás Maduro, que es el ejemplo de lo que yo llamé en un artículo la muerte del periodismo. No sabemos si esto viene porque hay profesionales de la comunicación, periodistas, que son gente que a lo mejor no tiene conocimiento, acceso a una información alternativa sobre lo que está pasando en ese país. Quiero ser ingenua diciendo esto, obviamente sabemos que no es eso, ¿no? No es tanto que no tengan esa información alternativa, sino que bueno, como tienen determinada visión del mundo, determinados prejuicios, pues es por eso que también trabajan en esos medios. Ahora que decías lo del autoatentado, que se decía que están pues difundiendo de Cristina,
quiero recordar que también la prensa, al menos la española, no sé si también acá, habló de cuando se le hizo el atentado, el intento de magnicidio a Nicolás Maduro, creo que fue agosto de 2018, que había sido en realidad un autoatentado de Maduro, que también, por supuesto, le interesaba pues vender al mundo que le estaban atacando. Y esto lo escribió una periodista española corresponsal en Caracas, que me dedicó un artículo al que yo le dediqué ese artículo, bueno, solo para que quede en la hemeroteca. Claro, también esto llevaría a otro debate del papel de los periodistas, los trabajadores de los medios de comunicación, que muchas veces, como los que trabajamos en empresas, no tenemos por qué compartir, ¿no?, los valores ni los intereses de la empresa para la que trabajamos. Lo que pasa que en el ámbito de la comunicación, cuando hay líneas editoriales que directamente se dedican a difamar o a mentir y tú eres cómplice de eso, se torna un poco un ejercicio donde tu ética personal se vincula con tu trabajo y bueno, da lugar a grandes debates que ahora, por ejemplo, en el Estado español pues tenemos, ¿no? Pero para concluir y cerrar, no solo es el caso de Venezuela, también un tema que yo me he dedicado a estudiar en los últimos años, que ha sido el tema del lawfare, la guerra judicial. O sea, como ven, todo va de guerra, ¿no? Parece que no veamos más allá de conflictos, pero es que en realidad pues el capitalismo está en guerra contra los pueblos insurgentes y contra los presidentes que defienden a esos pueblos. Pues el lawfare no se puede entender, esa guerra judicial ejecutada por un sistema judicial, por unos jueces determinados, sin el pilar fundamental y el papel de los medios de comunicación, que son los responsables de generar esa presunción de culpabilidad, es decir, todo lo contrario que cualquier ciudadano, incluso un mandatario político, pues debería gozar, ¿no?, la presunción de inocencia, a través de campañas mediáticas desde los medios hegemónicos que no son solo locales, que se hacen coordinadas a escala global, como bien apuntaba Fernando, y esto habla también de las redes internacionales articuladas por la derecha y la ultraderecha, que son mediáticas, pero no solo, que también son económicas, a veces incluso familiares, y que se ve claramente, ¿no?, lo que puede publicar El País se replica en otras partes, ni se diga el papel político que trata ahora de ejercer El País yendo a hacer encuentros con Gustavo Petro, con Boric y demás. No sé si a México también han intentado venir. Sería interesante saberlo. y son los responsables de difundir esas mentiras, esas fake news, o a veces algo incluso peor, más peligroso, las medias verdades, ¿no? Contar las cosas sin contar todo. El otro día, por ejemplo, en Televisión Española se hablaba de la militarización que hay en México, de estas filtraciones, del espionaje y demás. Y toda la noticia era como, daba a entender, si uno no era una persona familiarizada con la política mexicana, que es muy difícil que alguien en España esté familiarizado con la política mexicana, a no ser que se dedique, tenga un interés especial, porque si es por lo que informan los medios de comunicación, yo ya les digo que no se entera de nada. Parecía que el presidente López Obrador había comprado Pegasus y se estaba dedicando a espiar a los movimientos sociales y demás. O sea, en ningún momento quedaba clara ni la versión del gobierno mexicano, ni que Peña Nieto había sido, ¿no?, quien, el gobierno de Peña Nieto, quien había comprado ese software, etcétera, etcétera. Bueno, este es un ejemplo de los muchos que se pueden poner de medias verdades, ¿no? O sea, no están afirmando, pero tampoco están dando todo el panorama, ni por supuesto van a explicar las noticias o lo que sucede puntualmente como un proceso, para que se entienda un proceso en su contexto, en su decurso histórico. Como ejemplos de esta guerra judicial y del papel de los medios, pensemos en bueno, toda la campaña electoral del 2006, posterior fraude, no sé si hay que decir presunto fraude o ya se puede decir abiertamente fraude, no, ahora no me aplicarán el 33, ¿no?, aquí, porque ya no se aplica, gracias, algo positivo, ¿verdad? Que los que luego critican todo, al menos algo, yo como extranjera, algo positivo. Si viviera en México viviría un poquito más tranquila. Todo el papel que hay de Televisa, ¿no?, con la Cámara de Empresarios, de López Obrador, el peligro para México, no me refiero ya ni siquiera al tema del desafuero, la filtración previo, ¿no?, la filtración de los vídeos de Ahumada, todo ese mar, etcétera, etcétera.
En Brasil, ¿no? Como el lawfare contra Lula da Silva tuvo una participación brutal de este medio Globo tan poderoso, de este conglomerado de la revista Veja, que dedicó un montón de portadas a Lula y a Dilma tratándolos de corruptos, y esa frase que quedó para la memoria de uno de los implicados en llevar adelante el lawfare, que dijo: no tenemos pruebas, pero tampoco tenemos dudas, ¿no? Bueno, todo sirve para acabar con ese enemigo, en esa guerra multifactorial. Cristina Fernández con el grupo Clarín, otro potente grupo comunicacional argentino que tiene sus intereses económicos, que también se articuló, ¿no?, con Veja en determinado momento, y que incluso sus mismos directivos reconocieron haber realizado un periodismo de guerra contra la presidenta, ¿no? No en vano recordar cómo tanto Cristina Fernández como Rafael Correa, otra de las víctimas del lawfare, intentaron hacer reformas a las leyes de medios, ¿no? Y esto fue algo que tocó fibras muy sensibles. Rafael Correa, además, con campañas de descrédito por parte de supuestas ONGs independientes, plataformas de periodismo de investigación se llamaba, ¿no?, que estaban financiadas pues por Estados Unidos, algo que también les sonará aquí en México. Y bueno, y podría hablar también del caso de España, de Podemos, de toda la persecución judicial, mediática, con todas las filtraciones que ha habido este verano, que curiosamente han salido en el mes de agosto, julio-agosto, cuando casi todo el mundo está de vacaciones, y no han tenido quizás el impacto, también porque se han encargado de neutralizarlo desde los propios medios y desde el propio corporativismo mediático, periodístico, no ya de los dueños de los medios, sino los asalariados, cada uno en diferentes grados de jerarquía dentro de esa estructura, pero algunos incluso con jerarquía de abajo, bueno, pues asumiendo que no se puede difundir, porque eso atañe, o sea, el hecho de que sus jefes estén hablando con representantes de las cloacas del Estado, policías que trabajaban para el franquismo y que luego en democracia se han dedicado con aparatos de inteligencia a hacer informes, expedientes de determinadas personas, a hacer grabaciones, incluso del amante del rey Juan Carlos, ¿no?, del emérito y demás, o sea, mundos muy turbios, ¿no?, porque también estos medios se articulan con estos poderes. Bueno, pues que eso se filtrara, pues obviamente ponía en peligro también pues su propio trabajo, ¿no?, porque sabemos que la libertad de prensa, que tanto se defiende enunciativamente en las democracias occidentales liberales, pues tiene unos límites, ¿no?, como diría Correa, pues los límites de quién es el dueño de la imprenta. Pero yo concluyo con esta idea. A pesar de toda esta intoxicación mediática, a pesar de lo que un comunicólogo español, Vicente Romano, llamaba la construcción de la mentalidad sumisa por parte de estos medios, ellos no son infalibles, igual que el imperialismo estadounidense, a pesar de toda su potencia militar, no es infalible, y se ha tenido que ir de Afganistán y se tuvo que ir de Vietnam y no ha podido derrocar ni a la revolución bolivariana ni a la revolución cubana en todos estos años. Y los casos de Lula, el apoyo que sigue teniendo el presidente López Obrador, ¿no?, a pesar de todo, o el hecho de que Cristina Fernández pues esté ahí defendiéndose hoy en día y estén cayendo algunas de las causas que le armaron, e incluso todavía mantenga unos apoyos que podrían hablar de una nueva postulación, hablan de que hay que confiar también en los pueblos, en la capacidad de la gente para discernir y darse cuenta de cuándo le están tratando de manipular y cuándo no. Por supuesto, hay todo un trabajo a hacer por la parte de la comunicación popular, por la parte de la comunicación alternativa, e incluso quienes tenemos la suerte de estar, por ejemplo, en el Estado español, en medios hegemónicos, un trabajo contrahegemónico dentro de esos medios que yo creo que también es importante, muy difícil en el sentido de que siempre estás en minoría, vas a contracorriente y bueno, es un impacto muy relativo, pero que creo que hay que dar, y sobre todo porque, bueno, estamos por construir sociedades diferentes, ¿no? Y también la comunicación en esas sociedades tiene que ser realmente comunicación. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Pues es un gusto estar aquí con Fernando, con Arantxa, para hablar de
pues algo que nos afecta en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida política, en nuestra visión del mundo y en fin, en todo nuestro quehacer. La información, la comunicación, evidentemente la manipulación informativa, pues son hechos reales y que nos afectan a todos en lo individual y en lo colectivo. El derecho a la información, como la libertad de expresión, son dos pilares de la democracia, pero también son dos pilares de la emancipación de los pueblos. Son dos libertades conquistadas por la lucha y evidentemente cuando hablamos de guerra mediática, cuando hablamos de la disputa hegemónica o del sentido común, estamos hablando de estos dos elementos de la vida que nos permiten transformar nuestra realidad. Y cuando escucho a Arantxa, como escucho a Fernando decir guerra mediática, la conquista de los corazones y las mentes, que es una frase que viene de la guerra de Vietnam, de los manuales de contrainsurgencia, me doy cuenta que los medios hegemónicos, los medios de las empresas globales, los medios al servicio del poder económico y militar, pues utilizan estrategias de guerra para manipular a las sociedades. Y una de ellas es las noticias falsas, las medias verdades, la manipulación informativa, pero eso no es nuevo. Esto viene como parte de la vida moderna. Recuerdo, por ejemplo, cuando surgió el periodismo amarillista, el periodismo de las noticias escandalosas, fundadas por William Randolph Hearst en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, justo da inicio a este tipo de periodismo con la invención de una noticia que produjo la invasión a Cuba por Estados Unidos. Es decir, el atentado del Maine, de un barco estacionado en el puerto de La Habana, la manera en cómo fue interpretado por los medios de comunicación de William Randolph Hearst es que fue un atentado de España contra la Marina estadounidense, y eso justificó la invasión y la pérdida de el último baluarte de España en América, y fue a través de una noticia falsa. Pero esto es parte de la lucha, del control de los pueblos, y por eso en nuestro país toda revolución, todo propicio, toda lucha por la emancipación ha venido acompañada de un periódico, ha venido acompañada por un grupo de periodistas. En el siglo XIX eran periodistas y al mismo tiempo educadores, combatientes, generales, y entonces intercalaban este oficio de la lucha por la interpretación de la realidad, de la denuncia de las injusticias, como una manera de ir educando a la sociedad en estos elementos de denuncia y de organización. Por lo tanto, podemos afirmar que la información es el núcleo central, junto con la verdad, de la construcción de una conciencia ciudadana emancipada. Es decir, no hay libertad sin información, no hay libertad sin esa capacidad de expresión de libertad. Y entonces me viene a la mente otro ejemplo de las fake news que provocan cambios radicales en las vidas de las sociedades, y una fue la manipulación informativa en la época de los nazis, cuando se culpó al pueblo judío de todo el desastre económico y de todas las la situación de crisis económica que vivía el pueblo alemán. Y eso justificó el holocausto, eso justificó el pogrom, la lucha contra un pueblo o contra una cultura, y a partir de esa criminalización se permitió la criminalización de toda forma de disidencia, desde la sexual hasta la política, pasando de los anarquistas, los comunistas, hasta los liberales demócratas que se oponían al designio de los nazis. Y digo esto porque esta lucha por la verdad, esta lucha por la información, pues ha sido una lucha por la libertad de los pueblos. Y puse ejemplos, digamos, en este caso extremo, porque a partir del desarrollo de la comunicación y la manipulación informativa de los nazis, se desarrolló la teoría de comunicación en los Estados Unidos, curiosamente. Entonces, va asociada esta lucha por el control de los pueblos con la capacidad informativa. Pero hoy estamos ante unas realidades donde si Noam Chomsky, que ayer habló en esta feria de manera virtual, hizo su informe en los 80
sobre cómo se construía el consenso, fabricando el consenso, cómo las grandes agencias informativas de Occidente construían las verdades de los conflictos y las guerras en América Latina, en África, en Asia. Pues de esa misma manera hoy se construyen o se intentan construir estas verdades sobre los procesos políticos, sociales y económicos de nuestro mundo, con el agregado de que antes eran los medios, las agencias informativas y los grandes medios los únicos encargados de esta construcción, de este intento y conquista de las mentes y los corazones. Ahora, a partir del 2008-2009, con la irrupción de los teléfonos inteligentes, de las redes sociales, de esta manera de comunicación instantánea, que aún no hemos reflexionado suficientemente las sociedades, ni digamos los agentes emancipatorios, sobre el impacto civilizatorio que tiene sobre nuestras vidas el uso permanente de los teléfonos inteligentes, como se les conoce. Pues esto está transformando nuestra manera de entender el mundo, nuestra manera de interactuar, nuestra manera de conocer la realidad, y aunque nos conecta, ¿no?, a todo el mundo y nos conecta entre personas, también existen elementos que nos desconectan. Uno real es que nos desconecta en nuestra vida cotidiana, en el abuso de esas tecnologías, y también pues uno deja de ver esta realidad para interactuar en ella, y eso es importante, esta conexión que sea sobre digamos elementos que nos permiten o nos permitan pues acercarnos a la cultura, acercarnos a otras formas de vida, a otras formas de pensamiento, también a otras luchas. Pero también está la otra tendencia de esa la alienación, al separarnos de nuestra propia realidad, al entretenimiento, a volvernos, distraernos de nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces hay que tener un equilibrio en ese sentido, pero en este mundo digital también existen formas de manipulación informativa, existen los algoritmos, y hoy también hay cosas importantes. Por ejemplo, en nuestro país, la irrupción de las redes sociales permitieron la ruptura del control hegemónico de los medios de comunicación, de la televisión en particular, de los medios impresos, los grandes periódicos, y de la radio, que está en manos de 9 familias, recordando el informe McBride del que nos hablaba Fernando Buenabat. Pero creo que además de que puede existir esta tendencia de manipulación, decía que las redes sociales permitieron que cada ciudadano se convirtiera en un medio de comunicación y por lo tanto en un sujeto activo y no solamente en un objeto de la información. Y esto transforma la relación entre medios de comunicación y público, porque vuelve al público activo, capaz de desarrollar, construir y hacer afirmaciones y volver a ser un agente de comunicación. Y entonces este asunto de la comunicación de ida y vuelta se vuelve una realidad, pero pues está mediada por grandes monopolios, por 9 empresas, o si ustedes lo reducen a 3 o 4 empresas que controlan las comunicaciones y el entretenimiento y la diversidad cultural a la cual tenemos acceso a través de la esfera digital, que es Google, que es Facebook, que es TikTok, Instagram, etcétera. Las grandes empresas que cada vez que van comprando estas redes sociales y van convirtiéndose en verdaderos monopolios que tienen más poder que cualquier gobierno. Entonces esta situación, pensando desde la perspectiva que nos decía Arantxa, que los medios ya no son solo medios, son actores, pero son actores porque son la parte visible de monopolios, de oligopolios, de intereses económicos, geopolíticos, que están queriendo controlar, monopolizar los recursos naturales, que controlan la economía, que fabrican guerras, que las legitiman a través de los medios de comunicación. Hoy vemos el tema de Ucrania como ese espacio de disputa donde se quiere legitimar un conflicto armado que está perjudicando a los pueblos del mundo. Entonces, en el caso de México, bueno, queda claro que no estamos a favor de ninguna invasión de ningún país y nada justifica la invasión de ningún territorio, y que en todo caso estamos en contra de cualquier conflicto armado y buscamos el diálogo y el entendimiento entre los pueblos. Pero esto no justifica que hoy se esté dedicando más dinero a proveer de armas a un bando que a solucionar los problemas del hambre o del acceso al agua potable
o del calentamiento global. Ese es un sinsentido. Entonces, ¿cómo se legitima esto? A través de los medios, se legitima a través de las redes sociales, se legitima construyendo noticias falsas para criminalizar, para deshumanizar al bando contrario y pues buscar la simpatía de la gente, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, nuestro país y América Latina, porque esta feria está dedicada a América Latina, digamos desde la perspectiva de la vanguardia en el mundo, estamos viendo cuando se hablaba de las oleadas de gobiernos progresistas, pues esto lo podemos entender en el correlato social, es decir, los momentos en que la sociedad rompe la manipulación, rompe la hegemonía mediática y piensa a través de canales propios, de canales sociales, de canales comunitarios, de vínculos directos, de organización social de base y construye un destino propio a partir de sus propios intereses y apoya gobiernos, y apoya partidos, y apoya propuestas de gobierno y de cambio que le benefician o que buscan atender sus necesidades y buscan de alguna manera construir una sociedad más justa, más democrática y más libertaria. En ese sentido, esos momentos son momentos de emancipación social que a través del voto se lleva a elegir a otros gobiernos. Entonces, estamos en esta tensión en América Latina, afortunadamente, en espacios grandes de la sociedad que han roto con esas ligas o con ese sometimiento, con esa servidumbre voluntaria que van construyendo los medios de comunicación y que se vuelven sujetos de cambio, sujetos que toman su vida en sus manos y se organizan para cambiar una circunstancia que no les es favorable, que les somete a una opresión y que les expropia sus derechos, que les quita su derecho a decidir y también los despoja de sus territorios, de sus bienes comunes, en fin, de los recursos naturales. Entonces, todos esos procesos vivos nos dan, digamos, confianza en que la gente ha ido también desarrollando herramientas para tomar distancia de las noticias falsas, de la manipulación informativa y poder pensar con cabeza propia, contrastando la información y buscando cuáles son los elementos que representan mejor sus intereses y cuáles son las vías a través de las cuales podemos lograr construir mejores sociedades democráticas y libres. Y en ese sentido, pues ese proceso es el que sigue el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque tenemos que recordar, por el asunto que ahora tocaban, de que ahora es un sentido común en la esfera mediática, la militarización, el espionaje del gobierno, la represión a los periodistas, en fin, todas estas, la violación a los derechos humanos, cosas que en este gobierno no las está haciendo el gobierno, y que es importante destacar en ese sentido que no hemos vivido un estado de libertad de la opinión pública, de la libertad de expresión, del derecho a la información tan grande en la historia de este país. Entonces, aquí todos los días la radio, la televisión, los periodistas, los columnistas atacan al gobierno y no pasa nada. ¿Por qué? Porque quienes estamos en el gobierno creemos en la democracia, creemos en la libertad. También luchamos y por eso existe una conferencia matutina donde el presidente de la República se echa a cuestas la narrativa, el cambio, la explicación a partir de la frase que él mismo establece: no hay noticias sin contexto. Entonces no solamente se trata de informar, de rendir cuentas a la sociedad de las decisiones de gobierno, de qué ideas, qué propuestas, cuál es la visión que hay detrás de ellas, sino también de luchar por la interpretación de los hechos. ¿Y a partir de qué? De darle contexto, un contexto histórico, o sea, de dónde venimos, de dónde viene la lucha del pueblo mexicano, para qué hemos luchado más de 200 años por ser un pueblo independiente, un país libre, un país soberano. Pues en esa raíz, en esa historia, se encuentra la explicación de lo que hoy se pretende y se está haciendo en el gobierno actual, encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Pero al mismo tiempo, ahí es donde encontramos cuál es la visión de futuro que se tiene a partir de las realidades que vivimos, nuevas. Y una muy clara es la confianza en la gente, el llamar a la organización y a la información de la gente, que la gente se informe, que la gente
no crea todo lo que escucha, que contraste y que piense quién le está diciendo qué. Y por eso a veces en esta disputa o en esta lucha o en este debate público, porque los debates sirven para educar también a la sociedad, para contrastar ideas, para contrastar informaciones, para poner en perspectiva las visiones, y es lo que se hace todas las mañanas, de lunes a viernes, en la conferencia mañanera del presidente López Obrador, que ha logrado construir, a diferencia de las otras experiencias en América Latina de las que hablaba Fernando Buenabad, una narrativa, una interpretación contrahegemónica de los medios, que permite que al mismo tiempo que hay una avalancha del 90% de las informaciones que tienen disponibles los ciudadanos son en contra del gobierno, el 70% de los ciudadanos apoya al gobierno. Con ese poco espacio que se ha construido de este gobierno en las redes y en la conferencia de las mañanas, se ha logrado contrarrestar esta ofensiva mediática, esta guerra mediática, este intento por restaurar el poder de las grandes transnacionales que tenían el control del gobierno y del presupuesto y de los privilegios fiscales y de los privilegios que tenían para poder controlar y apropiarse del territorio, de los derechos y de la misma gente, de su vida. Entonces, falta mucho por hacer. Evidentemente necesitamos medios libres, necesitamos medios comunitarios, sociales, como decía Fernando, fortalecerlos. Necesitamos una nueva generación de periodistas que asuma el papel de la responsabilidad social del periodismo, es decir, periodismo del lado de la sociedad. Sí hay que tomar partido, pero del lado de la sociedad, de la información que requiere la sociedad para poder tener buenas opiniones, o decir, opiniones informadas, documentadas frente a los hechos, para poder tomar decisiones y que tengan consecuencias tanto políticas electorales como políticas cotidianas, para organizarse, para participar y cambiar las circunstancias que desfavorecen o que son contrarias a la vida y a los derechos de la gente. Y en ese sentido solo terminaría hablando de Pegasus, por este asunto de que se ha vuelto una noticia internacional, ¿no?, de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador habría comprado Pegasus. Solo les quiero decir que eso no es verdad. No hemos comprado como gobierno ese sistema de espionaje. Sí hay sistemas de vigilancia telefónica en manos de los servicios de inteligencia, pero se están usando porque eso es una decisión del gobierno y del Estado actual contra el crimen organizado. Sí hay intervenciones telefónicas ordenadas por jueces para poder vigilar y poder adelantarse a procesos de criminalización, o más bien de crímenes que se están fraguando, y que pues de esa manera se combate el crimen organizado. Pero esta información de que 2 periodistas y un activista de derechos humanos son espiados por el gobierno, sinceramente no hay ni razón de ser. Ni Ricardo Rafael, que está en los medios públicos, está en el Canal 11, tiene 2 programas en el Canal 11 y no ha sido censurado. Es columnista del periódico Milenio, es columnista del periódico del Universal, tiene contratos y da conferencias en todo el país sin ser molestado. ¿Qué interés va a tener el gobierno en vigilar a una persona que expresa libremente sus ideas y que no tiene razón de ser un espionaje de ese tipo? Un periodista que no han querido revelar su identidad de animal político. ¿Qué necesidad tenemos de vigilar a un periodista como gobierno? No hay ninguna. O a un activista de derechos humanos que hace públicas sus denuncias todos los días, tampoco. Y no nos vamos a meter al debate sobre los orígenes o las prácticas de esta gente que ha sido cuestionada por otros activistas de derechos humanos. Pero lo que sí podemos decir es que estos periodistas pues forman parte de la guerra mediática, y que su caso ha sido utilizado para hacer una guerra mediática contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pero ningún medio de comunicación, ninguna agencia internacional, incluido el periódico El País, que ha hecho eco de estas denuncias, ni New York Times, ni Washington Post, ni el Financial Times, ni todas las agencias internacionales, empezando por Reuters, AP y demás, han preguntado: ¿quién tiene Pegasus en México? ¿Sabían que hay particulares que tienen Pegasus? ¿Sabían que la empresa
le vendió al exgobernador Moreno Valle la licencia para vigilar a opositores de izquierda, que incluso nosotros del círculo de cuando éramos oposición fuimos vigilados por Pegasus. Cuando salió la investigación forense de Pegasus en 2017 con Carmen Aristegui y con otros periodistas, incluido hoy personas que están dentro del gobierno, fuimos espiados. El propio Andrés Manuel López Obrador, su entorno familiar, todas las personas que trabajamos en su movimiento, estábamos infectados nuestros teléfonos por ese sistema de vigilancia y bueno, pues denunciamos el hecho, pero bueno, sabemos que seguimos siendo espiados por agencias nacionales, internacionales, y entonces no, pues es parte de la realidad hoy en día, ¿no? Entonces creo que no nos espanta, tomamos precauciones para no incurrir en errores, pero eso es parte de la realidad. Pero ningún medio de comunicación se ha preguntado cómo en el Estado de México, cómo en Puebla, cómo aquí había un sistema de vigilancia que tuvo el ex jefe de gobierno y que se vigila a toda la oposición. ¿Por qué no se preguntan quién tiene esos sistemas de vigilancia? ¿Por qué no la empresa transparenta sus contratos? Y se verá que no solo el ejército los ha contratado, como reveló entre 2012 y 2013, tuvo contratos, entre 2011 y 2013 tuvo contratos con esta empresa, y que bueno, pues que sea todo transparente. Y este gobierno no tiene nada que ocultar, tampoco tiene miedo de sus ciudadanos y tampoco vigila, ni investiga, ni espía a nadie. Entonces esto es importante porque somos un gobierno que empuja a una realidad, a una transformación basada en la libertad, en la participación de la gente y en el respeto a los derechos de los demás. Pero también estamos claros, y con eso termino, que hay poderes hegemónicos que buscan en el mundo controlar los recursos naturales, el agua, los minerales, en fin, la tecnología misma para manipular, y que necesitamos construir como pueblos las vacunas, las formas de resistencia y las formas de organización que nos permitan seguir siendo un país libre, soberano y sobre todo un país donde podamos desarrollarnos libremente y con todas nuestras capacidades. Bueno, pues ahí lo dejo y gracias. Bueno, podemos permitir algunas preguntas para que podamos dinamizar aquí. Entonces no sé si hay un micrófono o te prestamos uno. Tú dime a quién, porque no me maten a mí. Felicitaciones a Fernando Abad, a Patricia Villegas y a Jesús Ramírez Cuevas. El día de ayer John Chomsky dijo que el movimiento y el partido no están trabajando. La revolución de las conciencias necesita simbrar a la sociedad. Lula puso de ejemplo que en Brasil y que en México el pueblo, nosotros tenemos que estar atentos porque la ultraderecha está en todas partes, en todo el mundo. El único órgano, institución que veo que está trabajando es el Instituto Nacional de Formación Política de Rafael Barajas. Necesitamos, qué bueno, felicidades a Paloma Sáez por estas conferencias, estos ciclos, pero necesitamos estar alertas. No podemos cerrar las manos e irnos a nuestra casa felices porque ya escuchamos a los compañeros. Tenemos que luchar, seguir adelante. Muchas gracias. Ustedes dan la palabra a las preguntas. Buenas tardes, muchas gracias. Es un privilegio escucharles y poderles hacer esta pregunta.
Yo he estado pensando últimamente en relación a los medios de comunicación, que las plataformas y las empresas, las redes sociales, son en sí un medio de comunicación, como un medio de comunicación de medios. Incluso pues es en donde comparten los propios medios. O sea, siento que es toda la realidad digital. Twitter, Instagram, que controla Facebook, que controla Instagram, Facebook y hasta WhatsApp. Y siento que la mayor parte de nuestra percepción digital sucede en bien poquitas empresas que todas pertenecen a un grupo económico dentro de Estados Unidos. Entonces, en relación a lo que también mencionaba Jesús ahorita, algorítmicamente, la manipulación algorítmica, siento que es algo que que aunque no tenemos manera de nosotros de comprobarlo, porque pues finalmente son los dueños de estas corporaciones quienes probablemente tendrán acceso a los paneles de control internos como para poder beneficiar determinados algoritmos, determinados hashtags, determinadas formas, por ejemplo, de expandir la voz de algunas personas en específico dentro de las plataformas. Entonces siento que esto se habla poco y siento que es la base de toda posibilidad. Incluso a lo mejor me representa como un punto de no retorno, en el sentido de que son bien poquitas las empresas y todas pertenecen a un grupo, un mismo grupo económico de un solo país, en Estados Unidos, ¿no? Entonces siento que eso es algo que a mí como que me consterna y me preocupa en cuanto a la justicia en la comunicación en sí, ¿no? En todo, sobre todo acá en Occidente, pues, ¿no? Entonces quiero saber qué opinan en relación a eso, a las plataformas vistas como un medio en donde sucede la comunicación en general digital, ¿no? Esa es mi pregunta más que nada. Y muchas gracias. Tienen media hora, entonces ustedes van disponiendo, ¿no? ¿Hay más preguntas por ahí? Intervención. ¿Allá? Muy buenas tardes. Mi pregunta es para Jesús Ramírez. Yo, teniendo un canal de YouTube independiente, mi pregunta es: ¿por qué no dejar entrar a más canales de YouTube independientes a la mañanera? Esa es mi pregunta. Y darle más acceso a los canales independientes a las mañaneras, porque vemos canales independientes. ¿Qué necesitamos para entrar a las mañaneras? Ustedes me dicen dónde vieron, ¿no? Hola, muchas gracias por la conferencia. Fernanda, una vez te escuché decir que si no empezábamos a hablar nosotros, la gente, los medios hegemónicos iban a ganar la conversación, y eso a mí me orilló a abrir un canal de TikTok. Soy TikToker, de pronto pues me he hecho como más o menos conocida, pero yo no soy comunicóloga, yo soy intérprete, no de señas, pero soy intérprete. Entonces, bueno, pues ya empecé a opinar y me ha llevado muchos caminos, muchas noticias falsas que he desmentido, de Imagen, de Excelsior, demás. También ya tengo una denuncia, hablando de quién investiga a la gente. Me denunció una diputada del PRD ante el INE por violencia de género. El INE pidió mi información a Google y Google me mandó un correo en inglés. Por suerte yo lo entiendo, pero a muchos también personas que están en redes también les llegó esta notificación de Google que mandó nuestra información al INE. Entonces ahí cuando dicen que el ejército espía y demás, digo, no, también el INE hay que ver qué onda, y el tribunal, ¿no? Pero bueno, todo esto es para agradecerte porque me motivaste a hacerlo, pero mi pregunta es: yo no soy profesional de la comunicación, o sea, hablo, opino, investigo, escucho la mañanera, trato de contrastar, y quisiera saber pues cuál sería tu recomendación para pues también la conversación que está surgiendo en redes sociales, en YouTube, en TikTok, en todos estos canales, porque a veces pues estamos opinando, pero no tenemos realmente tantas bases, ¿no? No sé si existe un programa por ahí o algo. Me da miedo porque yo soy muy chaira, soy muy pro AMLO, entonces a lo mejor mi sesgo también a veces no, o sea, como que pues no quiero perder como objetividad también, porque claro que hay que ser crítico del gobierno, ¿no? Eso, gracias. Les quedan 26 minutos, ustedes van viendo. Muchas felicidades, sobre todo a toda la gente que está presente,
porque quiere decir que estamos todos interesados en esta feria que se está llevando a cabo. Yo hace muchos años escuché a una, pues, locutora, o como se puede decir, Adela Micha, donde se rió de la gente y dijo: todos los que están estudiando periodismo creen que algún día aquí van a estar, y se burló, o sea, diciendo, pues jamás, no van a llegar aquí. Pues qué bueno que no llegamos, porque eso nos dio la pauta a ver que nosotros como personas, y nos los demostró nuestro presidente, que podemos ir de casa en casa, de pueblo en pueblo, y la comunicación no nada más es las redes, no nada más es eso, es nuestra familia, nuestra colonia, nuestro país. Entonces nosotros podemos hacer ese cambio sin necesidad de tantas redes, porque el presidente nos los demostró. Y ese es lo que tenemos nosotros, los que estudiamos, los que hicimos una protesta mexicana, donde vamos a servir a nuestro país. Alguien me dijo: déjalos que ellos piensen porque es su libertad. Le dije: no, es mi derecho como profesionista, porque yo tomé una protesta de servir a mi patria, a mi país, y eso me implica que yo también debo de darles una comunicación de mis conocimientos, no permitir que siga el analfabetismo. Hay que ayudar a la gente, nosotros podemos hacerlos, y qué importa que estén vigilándonos, porque si nos vigilan, apenas pones que quieres ver alguna entrevista y inmediatamente Google te manda todos los que tiene. Ahí estamos vigilados. ¿Qué importa? Nosotros podemos hacer el cambio, y ese cambio es cada uno de nosotros. Decirle a una persona que logres tú hacer que nos entienda cuál es la lucha de los mexicanos, esa es una lucha que se demuestra ante el mundo, porque el mundo cree que nosotros también somos un país pequeño, y no lo somos, porque este país se ha politizado pequeñamente. Yo lo vi con una vecina, escasamente tiene la secundaria, y ella me dijo todo lo que es la política y quedé maravillada. Eso quiere decir que nosotros podemos. Hagamos una lucha de casa en casa y de vecino a vecino. Muchas gracias. Felicidades. Ustedes me dicen si hacemos un corte aquí de preguntas. Sí. Entonces vamos a pasar allá y luego volvemos ahí en el tiempo que queda. Es que si no, no hay chance de contestar tantas cosas tan valiosas que hay, ¿no? Pero dos ideas, compañero. Yo creo que ya va quedando claro que el tema comunicacional tiene una jerarquía extraordinaria de nuestro tiempo, ¿no? Creo que coincidiríamos ahora a mano alzada que es un tema prioritario. Pero ¿de qué tan objetivamente estamos hablando, incluyendo los problemas de algoritmos? Ahora voy a hablar una cosita breve. Sabes que nos pusimos a estudiar, de allí donde yo chambeo, nos pusimos a estudiar los más o menos 130 documentos que hay en América Latina de los partidos políticos de toda la región. Entre partidos políticos y movimientos, buscamos con una lupa dónde decía comunicación, dónde dice en las declaraciones de principios de los partidos políticos vigentes en América Latina, dónde dice comunicación. Movimientos sociales y organizaciones políticas que tienen representatividad de base. Hemos estado rastreando, hasta ahora llevamos de los más o menos 130 estudiados 110, y estamos con optimismo de que podremos con todo. Pero el concepto comunicación no aparece en la agenda prioritaria de este conjunto de documentos que acabo de decir. Es decir, en la declaración de principios de acción política de las organizaciones de América Latina, el concepto comunicacional no es agenda prioritaria. Y deberíamos preocuparnos por eso, porque la palabra comunicación no solamente significa medios, ya está dicho, significa construcción de comunidad. Esa es su base semántica más importante. Los medios son las mediaciones, los instrumentos, esos son y presentan una problemática, pero la tarea de poner en común, de construir comunidades,
de opinión, de intereses, de luchas, de búsquedas, de sentires, de culturas, de tradiciones, esa construcción de comunidad se hace con otros elementos además de los medios. Entonces, a esta perspectiva de que no aparece como agenda prioritaria en la región el tema de la comunicación, sobre todo democracia en comunicación y comunicación en democracia, esta doble combinación, que es que hay que democratizar todos los medios, hay que entrar a discutir dónde está la democracia viviendo o conviviendo dentro de los medios, cómo se deciden democráticamente cosas como la agenda temática, la mesa de redacción, cómo resuelve democráticamente lo que van a poner como noticia de cabeza en cualquier medio. Bueno, entonces nos hemos puesto a trabajar en esa problemática, y entonces una tarde, se los voy a contar como chisme, no le vayan a andar diciendo a la gente esto, pero se los voy a contar como un chisme. Una tarde, estando en Caracas, que ya tanto aludió a Arantxa, trabajando con el presidente Hugo Chávez, tuve ese honor y lo conservaré para toda mi vida. Tuve una amistad con él, y esa tarde ese presidente decía: ¿sabes que ya no quiero que nuestros muchachos en las universidades se fuguen a chambear para los medios privados, porque van como mano esclava? Muchachos cuya familia pagó la lana para que estudiaran, para que se titularan, para los libros, para el camión, para las comidas, terminaban sacando fotocopias allá en un rincón con su título muy lustroso, con unas firmotas de este tamaño, pero que no les servían para ni siquiera hacerse de un trabajo, digamos, dignamente pagado. Estaban ahí condenados a ganar piso para un día sumarse al equipo del ejército de mentirosos para lo que los quieren entrenar. Entonces dijimos ahí, él dijo primero, y empezamos a hacer un boceto. Hoy es una realidad, se las voy a contar, denme 20 segundos porque vale la pena la experiencia. Propusimos la construcción de la Universidad Internacional de las Comunicaciones, una universidad que no enseña un prontuario sacado de los libros de los profes, ni de Europa ni de Estados Unidos, que saca la temática con que se va a estudiar de la agenda de las luchas sociales. Esa es la agenda que construye todo el perfil y el constructo académico, pero principalmente, respuesta concreta, compañera, para usted y para todos los compañeros, se decidió que hay un conocimiento adquirido, que hay un saber adquirido en la batalla comunicacional que decías, Jesús. Hay una historia larga de compañeras y compañeros. Yo me imagino a José María Morelos y Pavón, cuando estaban en un proceso de construcción de una revolución de independencia, decía: ¿cómo le hacemos para que la mentalidad de seres sometidos, la mentalidad de esclavos que decía nuestro amigo Vicente, cómo hacemos para que eso se transforme en pensamiento libre, de gente libre, de gente que ya no es súbdita de un reino? ¿Cómo se construye ese nuevo imaginario? Y esa revolución caminó sobre papeles, como bien decías, y decía Flores Magón, ¿no? Entonces, allí está en los barrios, allá profundos está la persona que sabe dónde hay que pegar el cartel, con qué vecina hay que ir a hablar, a qué vecinos hay que reunir, para empezar a gestar esto que la compañera dice, que es asumir tu responsabilidad histórica frente a tu momento histórico y comunicarlo. Entonces, nuestra fuente de construcción epistemológica, para decirlo elegantemente, como dicen los profes, está en la base de las luchas, está en la voz de los pueblos. Nuestro problema es que no tenemos metodología de la investigación ni de la construcción académica basada en eso. Estamos acostumbrados a las voces encumbradas en las bibliotecas. No estoy descartando, por favor, ni menospreciando la inteligencia de tanto científico valioso de los que hemos aprendido tanto. Estoy diciendo que no es la única, ni siquiera es la mejor. Estoy diciendo que esa fuente tiene que ser revisada críticamente, como todo en la vida, y que entonces sí que podemos gestar un proceso de transformación comunicacional, entendiendo que hay que formarnos para un nuevo escenario de lucha comunicacional. Este que tenemos hoy nos presenta nuevos territorios, el de los algoritmos, pero no se va a poder resolver cómo hacen ellos en su laboratorio secreto y oscuro de perversos que son sus algoritmos, para que no aparezca nunca tu apellido y no aparezca ni el mío donde tiene que aparecer. Eso no lo vamos a lograr solamente cuestionándoles su manera de operar algoritmos. Tenemos que ganárselos con una movilización política que democratice las herramientas de la comunicación. Y ahí una de las grandes tareas, yo creo que es quebrarle la columna vertebral a la agenda de ellos, en el campo académico, en el campo político, y para eso pues la mañanera es nuestra escuela política de todos los días.
pues ahí está el ejercicio extraordinario que quiebra la columna vertebral de la agenda de ellos, ¿no? Ahí están ellos que son los madrugadores de la batalla comunicacional, ¿no? Hay que estar tempranito, muy prestos para el asunto. Se dice bien fácil, pero ese otro trabajo es el que tenemos que, por eso cuando hablaba hace rato de la estrategia de cajas de resonancia comunicacionales organizadas y con un acuerdo semántico político, porque nos surge esa agenda que se disputa todos los días. La disputa por el sentido en las mañaneras debería tener cajas de resonancia continentales. ¿Se imaginan lo que sería si lográramos semejante acuerdo político con las bases de todos nuestros hermanos, compañeros en lucha, allá en el Ecuador, allá en la Patagonia, ¿no? Allá con los mapuches que están hoy en pie de lucha, ¿no? Defendiendo los mapuches, hermanos nuestros, hoy en pie. Imagínate lo que sería, ¿no? Imagínate lo que sería este continente si esa voz allá se volviera clamor continental. Y todos tenemos una chamba que hacer ahí. Y si nos hacemos los mensos o los distraídos o que nada, ese es un problema de Jesús o de quién sé quién que hacen una revista o un periódico, en realidad cometemos el peor de los crímenes, que es hacernos solidarios con el método de ellos, que es dejarles a ellos la tarea comunicacional que nos toca a todos enfrentar. Disculpen por lo alargado. Quedan 14 minutos, compañeros, entonces ustedes distribuyen, 14. Muy breve, porque no tengo mucho que aportar. Solo quería destacar el comentario que hizo el compañero, que efectivamente esto implica un desafío enorme, porque detrás hay unos cálculos hasta matemáticos que desconocemos. Los que usamos Twitter no sabemos por qué de repente un tuit lo ve un montón de gente y otro tuit no. O sea, no sabemos por qué de repente, por mucho que tratemos de seleccionar un público, visualizar a determinadas personas, si en orden cronológico o destacados, por qué nos destacan a esas personas y no a otras, por qué no podemos ver, silencian determinadas voces. Entonces, solo recordar que estos grandes conglomerados tecnológicos, lo que se conoce como los GAFA o GAFAM, pues también tienen vínculos con el complejo militar industrial estadounidense y también están alineados con los intereses de la seguridad nacional estadounidense, por mucho que también hayan tenido sus encontronazos y hayan sido acusados de prácticas monopólicas y demás. Y la compañera lo decía bien claro, ¿no? Que Google pues ejerce ese papel también de espía, y cuando se le requiere, y no solo aquí en México, imagínense en Estados Unidos. Un amigo mío trabajó en Silicon Valley y me contaba, ¿no? Ellos están obligados a proporcionar toda la información que las autoridades policiales, que el FBI soliciten sobre cualquier usuario. Y nada, y celebrar también esta democratización de la comunicación a través de estas iniciativas, como explicaba la compañera, que es TikToker, YouTubers. Creo que está muy bien. También hay otros problemas añadidos, ¿no? La cara B de esta democratización es que a la vez que proliferan personas con criterio, bajo mi punto de vista, que tratan de aportar un pensamiento crítico, a la vez también hay toda una serie de gente que está haciéndose fuerte para difundir ideas pues que no van en beneficio de la emancipación de los pueblos, ¿no? La ultraderecha, por supuesto, utiliza muchísimo, pues tiene youtubers de referencia, tiktokers y demás. Y aquí lo dejo y le doy la palabra. Bueno, nada más plantear que hoy no se puede entender la sociedad contemporánea sin la comunicación, sin las nuevas tecnologías. Entonces el campo de la disputa para la transformación y el cambio social y el cambio cultural y hacer una sociedad incluyente está en la comunicación. Estoy tentado a veces a pensar que es más importante la comunicación que el partido, y en ese sentido lo que este trabajo de comunicar desde la base, de construir un sentido común, de compartir las experiencias, pero también las historias, pues me lleva a pensar que el periodismo sigue siendo vigente.
el trabajo profesional de manejar información, de conocer géneros periodísticos, de manejar el lenguaje, ahora no solo el lenguaje escrito o de radio, sino el audiovisual, pues nos obliga a profesionalizarnos, a los youtubers, a los tiktokeros, a todos aquellos que les interesa y están trabajando en el campo de la comunicación. No hay que menospreciar, sino valorar el papel de los periodistas. El periodismo, que es un oficio que se aprende haciendo periodismo, porque no se enseña en las universidades, se dan bases teóricas y bases de ejercicios para manejar diferentes técnicas, pero el periodismo en sí es un oficio que se aprende haciéndolo. Entonces es importante valorar el trabajo del periodismo e incorporar al trabajo que se hace como tiktoker o como youtuber, pues ir aprendiendo los diferentes géneros y sobre todo ir transformando, digamos, la comunicación de la opinión a los hechos, a dar la palabra a otros sectores, a quienes están haciendo un trabajo, a quienes están construyendo una nueva realidad. Y en ese sentido, pues ahí mi invitación a que a romper este soliloquio, a veces en el que caemos incluso nosotros mismos, ¿no? De hablarnos nosotros mismos a los demás solo de nuestra realidad. Entonces abrirnos, y por eso digo periodismo, porque el periodismo finalmente es una herramienta, un oficio que permite o que se construye a partir de conocer la realidad, de abrir la voz, de abrir los ojos y de darle, digamos, interlocución a otros y aprender de otros. Entonces este trabajo de la comunicación es un trabajo transformador, transforma al que lo hace, porque si realmente y es auténtico, va a cambiar tu punto de vista. Y decía un viejo maestro del periodismo que la primera tarea del periodista es ser curioso. Hay que ser curiosos, no hay que dar por dado nada por sentado. Es más, pensar que no sabemos nada de un tema nos permite abrir nuestras mentes, nuestro corazón, al entender procesos que a veces dimos por vistos y conocidos y realmente tienen algo que decirnos. Entonces, el trabajo del periodista también es un trabajo de investigación, es un trabajo de acopio de información y de contraste de información. Entonces, este trabajo, mientras más se extienda entre la sociedad, tendremos ciudadanos más críticos, más capacitados para enfrentar la realidad compleja que hoy vivimos. Pero a mí me preocupa en el proceso de cambio que se experimenta en América Latina, en los procesos de comunicación, en el cambio generacional. Es decir, que hace falta la nueva generación que irrumpa y tome en sus manos los procesos de cambio en América Latina. Y lo digo porque pienso que las generaciones que anteceden o que están ahora vigentes, pues tienen una historia de lucha, una épica contra el poder que les ha permitido sobrevivir no solo a la manipulación informativa, a la represión directa, a la tortura, a los golpes de Estado. Pero ¿qué va a pasar en esta nueva realidad donde los jóvenes no han vivido esa experiencia de vida que da, digamos, arraigo y fortaleza a las convicciones? Necesitamos construir esa épica en las nuevas generaciones, porque en esta ráfaga de información, en esta ráfaga de estímulos, en esta sorpresa cotidiana, ni cotidiana, de cada 30 segundos algo nuevo hay en las redes, toda esa forma también que nos sorprende, también nos hace presas de la contingencia, ¿no? No hay pensamiento profundo, no hay conocimiento de los procesos complejos, no hay conocimiento a veces de la realidad, aunque la estamos viendo todo el tiempo a cada segundo, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos, por un lado, recuperar la literatura, el pensamiento profundo, las formas de expresión artística que también nos transforman, que también nos vuelven más sensibles a estos procesos donde, digamos, se han transformado también en herramientas del consumo, en herramientas del mercado, en herramientas que a través del entretenimiento y el juego ahora sí que nos donan la píldora y nos hacen olvidar. Está bien divertirnos, está bien sentirnos vivos, pero también necesitamos saber qué está pasando, porque así como consumimos a través de algoritmos que no controlamos, también estamos consumiendo procesos de información que ya están fuera de control de los pueblos, de los gobiernos y de los ciudadanos. Entonces tenemos que hacer conciencia de ello e ir construyendo las vacunas. Y algo que me parece muy importante es, frente a este tema de las fake news y de las manipulaciones y del, digamos, de este asunto de la verdad,
y que también tiene que ver con la transformación, con la lucha social, con la lucha emancipatoria, es el tema de los medios y los fines. Para poder hacer una realidad, una nueva sociedad libre y justa y democrática, hay que ser democráticos, hay que ser libres y hay que ser éticos. Los medios, el mercado no tiene ética, porque lo que quiere es obtener ganancias a cualquier costo, a costa de la naturaleza, a costa de los derechos de la gente, a costa del futuro de la humanidad. Nosotros no podemos ser iguales. Nosotros tenemos que actuar con ética, y por eso la verdad y el proceso de construcción de la información es la herramienta central de la construcción de las conciencias, de la transformación de las conciencias de la gente. Nosotros sí creemos en la libertad, creemos en la capacidad individual y colectiva para ser libres, para aprender a convivir, a construir, a aceptar a los diferentes y ser precisamente en esta sociedad plural los defensores de esa pluralidad. Y luchar contra la uniformidad del pensamiento, la uniformidad de la información, y sobre todo creo no podemos utilizar las herramientas de la guerra para buscar fines buenos, porque esas nos transforman en elementos y nos vuelven como ellos. Si nosotros manipulamos con fines buenos, si nosotros no decimos la verdad porque tenemos una causa buena que defender, nos estamos convirtiendo como ellos. Por eso la lucha ética, la lucha por la verdad, son dos elementos, además de la información y de la libertad, centrales de esta lucha por la emancipación. Porque tenemos que ser el reflejo, los medios, las organizaciones políticas de transformación, los gobiernos progresistas tienen que ser el reflejo de la sociedad que queremos construir. Por eso no podemos ser como ellos. Y por eso, para eso, se requiere la vigilancia ciudadana, se requiere el trabajo de que los ciudadanos estén organizados para corregir el rumbo de sus representantes, el rumbo de sus partidos, el rumbo de sus gobernantes. Estamos obligados a rendir cuentas, pero también estamos condenados como pueblos a participar, a luchar, porque la democracia es la permanente defensa de los derechos. No hay un estadio donde ya llegamos y nos vamos a nuestra casa. Hay que pensar que en esta disputa permanente del sentido común, de los derechos, tenemos que estar presentes en la vida social, en la vida política, en la vida cultural. Ya no hay, para quien abra los ojos, de bueno, estoy un rato aquí y luego me regreso a mi vida privada. No, porque la lucha por el cambio, la lucha por una sociedad mejor es permanente, no acaba nunca. Y tenemos que lograr que nos haga mejores personas, que encontrar la alegría, encontrar la belleza, encontrar la satisfacción de vivir, porque no todo es sacrificio. También hay que lograr que en la lucha también sea divertido, que la lucha también sea algo satisfactorio, que nos haga mejores personas, que nos haga una mejor sociedad. Y esto es algo que tiene que ver no solo con quienes gobiernan o quienes dirigen, sino sobre todo es un proceso de emancipación de la base, de la sociedad, que le debe, pues si un futuro tenemos como humanidad, es que la humanidad cambie. Y bueno, pues son procesos en los cuales a cada quien nos toca nuestra responsabilidad, y en esto de la comunicación, pues todos somos responsables. Y así como este gobierno nació en un movimiento que decía que nuestro objetivo era lograr que cada ciudadano se volviera un medio de comunicación, tenemos que lograr que cada ciudadano no solo sea un medio de comunicación, sea un agente de cambio, sea una persona que se preocupe por los demás, sea una persona que defienda los derechos de los demás, que defienda los recursos naturales y que sobre todo luche porque el trabajo, la dignidad y el agua y los recursos que nos hacen posibles tener una vida, pues esté al alcance de todos. Y ese es el trabajo que tenemos, y esa es la corresponsabilidad que tenemos que construir, y esa es la comunicación que tenemos que construir de ida y vuelta para lograr que sea una comunicación que nos transforme, que nos emancipe y que nos haga una mejor sociedad. Gracias. Compañeros, ha sido un honor enorme tenerlos a los tres aquí. La charla riquísima, llena de alimento para el pensamiento. Les agradecemos enormemente. Tenemos unos libros de regalos para ustedes. Y no se vayan, porque ahora ya está aquí y va a subir a continuación Paco Ignacio Taibo II para presentar su libro La Libertad.